Bueno, pues buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos y a todas. Pues claro, cada uno pues vais a ver esto desde un país diferente y a la hora que se os apetezca, o si lo veis en comunidades, pues cada uno. Un saludo pues muy afectuoso y con motivo de esta nueva entrega, pues de estos materiales que estamos ofreciendo para la formación de las comunidades, que en estos años pues hemos pensado en este formato por variar un poco. Aunque la grabación pues la hacemos en casi ya al final de la cuaresma, este vídeo lo vais a ver en Pascua de Resurrección. Por eso, pues aprovecho para desearos a todos una feliz Pascua de Resurrección. Y desearos que la presencia del resucitado, que siempre camina con nosotros, pues nos llene en eso que estamos viviendo como personas, como familia, como comunidad, pues nos llene de aliento y de esperanza. Pues seguimos en la andadura de estos años, de estos 4 años, que ya sabéis de sobra que hemos titulado de una manera general Ser en Misión, ¿no? Entonces le pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir lo que el Papa Francisco nos dice que es esa alegría de evangelizar, ¿no? El bien integral en todas las dimensiones que nos hace vivir una vida pues desplegada en ese servicio de anunciar a Jesús no en unos momentos concretos, sino allí donde estemos y haciendo lo que hagamos, pues que nuestra vida se convierta en misión, ¿no? Por eso la misión es la idea que estamos intentando inculcar o reavivar, alimenta nuestro ser desde ese principio evangélico de el que pierde la vida, pero la perdemos para ganar. Y este año, pues cada año pues también tiene un lema concreto, le hemos puesto nacido del amor y para el amor y vamos dando poquito a poco, ¿no?, esos pasos en el desarrollo de los 20 puntos. Hemos elegido pues 5, ¿no?, de esos 20 puntos que nos sirven de hilo conductor. Lo que pasa es que ya sabéis que el orden no lo respetamos, sino que hacemos agrupaciones temáticas, ¿no? Y entonces hemos elegido 5 para este curso. Hasta lo que llevamos de curso, pues hemos venido profundizando en 3 de ellos. Este sería el cuarto tema. Entonces partimos del hecho de que todo comienza realmente cuando hay un verdadero encuentro, que es el punto primero, ¿no? Que Cristo tiene fuerza en nosotros no cuando escuchamos hablar de Él, sino que Él tiene fuerza para orientar, para ordenar nuestra vida, cuando nos encontramos verdaderamente con Él. Y como modelo, ¿no?, o como icono que le llamamos de ese seguir a Jesús, a raíz de un encuentro, pues nos fijamos en María, que ese sería el punto segundo de los 20 puntos. Hasta ahí el orden, pero ya el orden ya salta, porque en el tercer tema recordad que entendíamos, fijándonos también en María, que su religiosidad y su espiritualidad le hacía salir de ella misma para amar y servir a Dios en lo cotidiano de Nazaret, ¿no? Ese sería el punto séptimo de nuestros 20 puntos. Y en esta ocasión hemos titulado el tema con un título que en su momento, hace ya muchos años, don Ricardo Blasque, obispo, pues puso a uno de sus libros, que era Jesús sí, la Iglesia también. Y lo hacemos porque, como él también nos dice y nos dice la teología, creemos que Jesús es un sacramento del Padre, es la imagen visible del Dios invisible, como se nos dice en la carta a los Colosenses. Y que la Iglesia es la imagen visible, es decir, la presencia de Jesús en medio de nuestros pueblos, de nuestras calles, de nuestras plazas, una iglesia que entendemos como misterio, en tanto no que se oculta, sino todo lo contrario, en tanto que manifestación de Dios, misterio de comunión, ¿no?, espacio de una unión evangélica entre todos los hombres entre sí y del encuentro del ser humano con las entrañas de misericordia del Padre. Y misterio de comunión para la misión, porque la misión se convierte en esa razón de ser de la iglesia que no vive para ella misma, ¿no?, sino que vive para el reino. Entonces, la fidelidad de Jesús se prolonga en la iglesia. Por eso, una iglesia que en este tiempo renueva algo que es esencial para ella, de la que también nos va a hablar ahora Jesús. Jesús, no Jesús de Nazaret, sino Jesús Hurtado. El tema de la sinodalidad, ¿no? El querer caminar juntos, el discernir juntos, cómo cuidar lo que no se le regala a unos pocos, sino se nos regala a todos, ¿no? Una iglesia
que es pueblo de Dios, donde reconocemos la igual dignidad en la diferencia de servicio. Por eso queremos caminar como hermanos que dialogamos en la madurez, que no tiene nada que ver con el autoritarismo ni con el paternalismo. Ya sabéis que el formato de estas grabaciones, como veis, es diferente a otros años y consta de 3 partes bien definidas. Claro, la forma no es algo externo, sino que en el fondo nos habla de cómo en el fondo queremos abordar estos temas. Por eso, pues Guti ahora pues, nos va a hablar de estos tres grandes acercamientos que tenemos en estos temas y de las personas que van a intervenir en estos momentos. Guti. Bueno, pues como dice Pepe, vamos a abordar este punto de nuestra espiritualidad desde 3 perspectivas, ¿no? Y yo creo que este formato está haciéndonos bien, ¿no? Invitamos a las comunidades a seguir profundizando en estas ideas que nos llegan de una forma triple, ¿no? Siempre, algunas veces decimos en estas grabaciones, al final, que podéis verla por partes. Y esta vez nos hemos acordado de decirlo al principio, que la podéis ver por partes. Si veis que va a ser larga y no podéis ver de una vez, pues no estaría mal sacar los 3 momentos por separado y profundizar en ellos por separado también se puede hacer de una forma muy buena, ¿no? Esas 3 partes tienen nombre. La primera le hemos llamado vernos con fundamento. Y es una mirada que estamos haciendo a este punto de nuestra espiritualidad, pues con eso, con formación, con teología, con Biblia, es decir, no solamente recordar las palabras que Ernesto escribió cuando redactaba los 20 puntos, sino profundizar de un aspecto, una formación muy, muy breve, una píldora, porque claro, son 15 minutos, pero suficiente como para coger un poquito de ideas, ¿no? Y para eso en esta ocasión hemos invitado a Jesús David Hurtado Giralde, que aquí, bueno, decimos siempre que es un sacerdote mies, pero a mí también me gusta decir que es un mies sacerdote, porque creo que también ese aspecto es importante. Jesús, que me corrija si me equivoco, pero yo creo que él descubrió su vocación en el contexto de su vocación sacerdotal en el contexto de un centro juvenil nuestro, ¿no? Y en el seno de una comunidad, ¿no? Entonces, bueno, es importante decir eso, sacerdote mies y mies sacerdote. Cuando lo ordenaron, lo mandaron, bueno, pues, al pueblo de la sierra, como siempre se hace con los curas jovencillos, ¿no? Y allí estuvo en Junquera y el Burgo, pues liando mucho por allá arriba. Y después, claro, es lo que tienen las personas listas, ¿no? Que le dice, mira, te tienes que ir a Roma. Y se fue a Roma. 5 años Jesús, o 4, 5, 5 años. Está estudiando teología dogmática. Ya es doctor en teología dogmática. Y a su regreso, que lleva aquí 2 años, es el segundo curso que lleva aquí en España de vuelta, pues lo han asignado párroco de San Fernando, una parroquia muy viva y muy grande, con mucha gente, y, y también delegado de catequesis. Entonces, bueno, tiene un protagonismo también importante en la evangelización de los niños de nuestra diócesis, ¿no? Y claro, si lo formaron en teología es para algo. Claro, ahora es profesor de teología en el centro teológico de aquí, de la diócesis de Málaga. Bueno, él no hará la primera intervención. Después pasaremos a esta segunda parte que le llamamos una mirada que contraste. Y en esta mirada, a mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo para explicarlo, es que alguien nos diga cómo tenemos el cogote, porque el cogote no nos lo podemos ver nosotros nunca, no hay forma de que podamos verlo, ¿no? Entonces, que alguien de una forma externa, que es la única que puede vernos el cogote, nos diga cómo estamos viviendo este punto o cómo aprecia desde fuera que estamos viviendo este punto, ¿no? Es una mirada que nos hace mucho bien, nos hace plantearnos ideas que no alcanzaríamos nosotros y también nos puede venir bien en cuanto a humildad, con lo cual esta parte realmente tiene su importancia. Pues en esta ocasión pues hemos contactado con Mari Carmen Paniagua. Mari Carmen Paniagua es malagueña y pertenece a la institución teresiana. Bueno, ya sabéis que es una asociación internacional de laicos de la Iglesia Católica. Está fundada por San Pedro Poveda. Bueno, ella se ha dedicado toda la vida a ser maestra. Más de 4 décadas ha estado trabajando en colegios de la institución teresiana. Ha estado en Madrid, en Guadix y por último la destinaron aquí a Málaga. Ha trabajado como profesora y también como directivo, como equipo directivo. No sé si habrá sido directora o jefa de estudio, seguramente algún cargo de eso también ha tenido.
También ha tenido cargos de responsabilidad dentro de su asociación, en el Consejo de Gobierno de Andalucía Oriental, y también siendo asesora de la asociación ACID, que es la Asociación de Cooperadores de la Institución Teresiana. Bueno, y también ha tenido que dedicar tiempo de su vida a cuidar de sus familiares, ¿no? En ese servir a la Iglesia que ella siempre ha sentido, pues solicitó pertenecer al equipo de pastoral familiar de la diócesis de Málaga. Y de esa forma también cumplía como sus dos grandes pasiones, ¿no? Los jóvenes, la educación y por otro lado la familia, ¿no? Entonces, bueno, es completita toda su entrega, ¿no? Y en cuanto a su formación, bueno, pues ha hecho un curso de 3 años de orientación familiar, ha hecho el curso de acompañamiento espiritual de RUAC, de la Vedruna, ha hecho también curso de espiritualidad de la Encarnación con la institución teresiana, bueno, una larga trayectoria de formación. Y como broche, bueno, como final, decir que ella presume de ser vecina y amiga de los misioneros de la Esperanza de Málaga. Entonces, bueno, le hemos llamado también por ese detalle tan bonito, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera parte, la última, le llamamos enclave de misión. Y es algo que también nos gusta, que es reflexionar acerca de nuestra espiritualidad, pero cómo proponiendo cómo hacer que llegue a los niños y los jóvenes, proponiendo propuestas, acciones concretas de apostolado con niños y jóvenes. Claro, para este tema pues hemos contactado con María. Aprovecho para decir que no es Marian. María, esto es un favor que tengo que hacerte porque llevas toda tu vida con este problema. Ella se llama María del Pilar, como dice ahí su nombre, María del Pilar. Y si tú coges María del Pilar y le quitas del Pilar, te queda con María. No Marian, no se llama María Angustia ni María Ángeles, es María del Pilar. Bueno, María pertenece a Misiones de la Esperanza, pertenece a la comunidad que también pertenezco yo, comunidad de Jericó. Bueno, no he dicho que Jesús pertenece a la comunidad llena de gracia, que si no lo digo ahora me regañarían los de llena de gracia. Bueno, ella está casada, María está casada con David, que también es miembro de Mies y de nuestra comunidad. Son padres de Álvaro y Raquel. Ella es química, yo no sé lo que estudian los químicos, pero ella es química. Durante muchos años trabajó en una empresa, ejerciendo como química, y después se ha dedicado a la docencia. Ahora trabaja en el Centro de las Adoratrices, en la jefa de estudio del Instituto de las Adoratrices. Y ella llega a Mies, pues también una forma bonita también hay que contarlo. Ella llega a Mies desde otro movimiento. Ella pertenecía a San Juan de Ávila, sus padres eran miembros de San Juan de Ávila y se crió toda su vida de fe, creció en San Juan de Ávila. Pero llegado un momento, ve que el Señor le pide otra cosa y se ponen en búsqueda, tanto ella con su marido, con otros 2 matrimonios, y descubren que Dios le está llamando para estar en Mies. Entonces llegaron a nuestra comunidad y bueno, ha sido un regalo para nuestra comunidad que voy a contar yo de María, ¿no? Apostólicamente ha estado trabajando en centros infantiles y juveniles nuestros, en el Buen Pastor, en Santa Ana, en Jesús Obrero, y desde 2018 es la delegada general de apostolado. Contamos con ella, bueno, sobre todo por su inteligencia, por su claridad a la hora de las reuniones, por lo que aporta, ¿no? Muy centrada, muy todo con mucha cabeza. Entonces, bueno, pues la tenemos en nuestro equipo y la mar de contento. Así que bueno, ya vamos a empezar, ya que os he presentado, ahora tenéis que hablar vosotros, ¿no? Para que menos que responder. Pues la primera parte, ya sabéis, son 15 minutos cada parte. Jesús va a hablarnos de una mirada o vernos con fundamento. Muy bien, Guti, pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta primera parte, vernos con fundamento, y voy a centrarme pues en ese punto 9, ¿no? De nuestra espiritualidad mies, que se titula pues Fidelidad al Magisterio, ¿no? Aunque es verdad que en el documento Reflexiones Mies en 20 puntos lo titula así, ¿no? Abiertos al Magisterio como mediación de Dios. Y en este trayecto que vamos a hacer 3 paradas. La primera parada, pues vamos a aclarar que ser fiel al magisterio se concreta en ser iglesia, ¿no? En tener un sentido de pertenencia a la iglesia. Tras aclarar el sentido eclesial del misionero de la esperanza, vamos a ver también cómo la iglesia tiene una misión fundamental desde su origen, que es evangelizar, que es anunciar a Cristo. Y de ese modo, pues el misionero de la esperanza participa también de esta llamada a evangelizar en la iglesia. Y por último, la tercera parada será una parada pues, que pasaremos de esa fidelidad al magisterio a lo que nos pide hoy en día esa fidelidad, ¿no? Y que es una invitación a hacer nuestro
ese impulso sinodal que está viviendo la Iglesia del siglo XXI animada por el Papa Francisco, por el que también pues pedimos en estos días que está hospitalizado. Pues vamos a ir con el primer punto, fidelidad al magisterio como esa eclesialidad que tiene que vivir el misionero de la esperanza. Y nos hacemos una pregunta. ¿Qué significa que un misionero de la esperanza tiene que vivir la fidelidad al magisterio? Pues cuando nos acercamos a los estatutos mies y buscamos la espiritualidad en la que se enraiza nuestro ser, tras decir que nuestra espiritualidad es cristocéntrica, es eucarística y es mariana, en cuarto lugar indica que el misionero de la esperanza ha de tener sentido de iglesia. El mies es un bautizado que vive dentro de la iglesia de la cual forma parte. Aludía Guti a mis orígenes, pues es verdad que yo me encontré con el Señor a través de una misionera de la esperanza y en un centro mies allí en Torremolinos. Y a partir de ahí yo descubrí mi ser iglesia, ¿no? Y mi ser cristiano dentro de la iglesia y después también dentro de mies, ¿no? Pues el mies es un bautizado que vive en la iglesia y en ella pues, forma parte, haciendo totalmente suyo lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia enseña, como nos dice el padre Ernesto, el padre Diego Ernesto, en la presentación del Ideario Mies. El Ideario Mies es el documento más antiguo que trata ampliamente este tema de nuestra espiritualidad, ¿no? Y en el capítulo 11 de ese ideario dice el padre Diego Ernesto que para un misionero de la esperanza, el pertenecer a la iglesia, el ser eclesial, es algo tan esencial y tan básico como el mismo seguimiento de Cristo. Cristo sí, la iglesia también, como nos decía Pepe al principio en ese libro de don Ricardo Blasquez. Diego Ernesto vive en un momento eclesial de mucho cambio y vive también en torno pues, al Concilio Vaticano II, que se celebró en Roma, como sabéis, entre los años 1962 y 1965. El documento que nos habla de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, por excelencia, es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y ahí pues, nos ofrecía algunas imágenes de Iglesia. La Iglesia como redil, como campo de labranza, como construcción, como casa de Dios, como templo santo, como Jerusalén celeste, como esposa. Pero ante todo el concilio se refiere a la Iglesia desde 4 categorías centrales que intentan explicar cuál es el ser más profundo de la Iglesia. Y ese ser más profundo, pues hablan de la Iglesia como sacramento universal de salvación, como cuerpo místico de Cristo, como pueblo de Dios y como comunión. Diego Ernesto también hace suyas algunas de esas imágenes, algunas de esas categorías de Iglesia del concilio. Y así, pues al referirse a la Iglesia en el ideario Mies, habla en primer lugar de ella insertándola en el plan de salvación de Dios. Dios que quiso salvar a la humanidad viviendo unidos y, como dice el padre Ernesto, formando pueblo, familia, comunidad, iglesia, reino. Pero a continuación el padre Ernesto desarrolla también algunas notas o características esenciales de la iglesia que nos ayudarán a los misioneros de la esperanza a conocer cuál es la verdadera iglesia. Y entre esas características destaca estas 5. El primado de Pedro y su infalibilidad, dice. El ser eclesial del misionero de la esperanza se nota en su obediencia al Papa como sucesor de Pedro y al colegio apostólico formado por todos los obispos en comunión con el Papa. En segundo lugar, dice, habla de esa segunda característica que es la iglesia como sociedad doctrinal. Y el ser eclesial del Mies se comprueba en su unión a una iglesia que transmite una fe única, una doctrina que ha de ser doctrina de salvación. La tercera característica es la iglesia como sacramento de salvación, la iglesia como signo visible que realiza realmente la salvación querida por Cristo. La cuarta característica es la iglesia como signo del reino. Además de ser signo visible y eficaz de la salvación querida por Cristo, la iglesia ha de ser signo de ese reino, ¿no? Y el mies tiene que ir luchando dentro de la iglesia para que ese reino se realice, se construya en la plenitud de su amor, en gracia y en esperanza. Y nos habla de algunas condiciones para pertenecer a ese reino, ¿no? Condiciones que están ya en el Evangelio. Bautizarse en verdad para entrar en ese reino, aceptar el Evangelio, ser obedientes, ser pobres, desprendidos, vivir el amor heroico, el amor detallista, delicado, universal, y siendo fieles al sí dado como la Virgen María. Otra característica de la que habla el padre Ernesto es la iglesia como cuerpo místico para descubrir esa iglesia verdadera, ¿no?
El misionero de la esperanza es eclesial cuando vive en ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia y cuando busca crecer en santidad, santificando así al resto de los miembros de ese cuerpo. Y por último hablo de la Iglesia como familia de amor. Y recordando la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, dice el padre Ernesto que el mies vive su eclesialidad cuando vive el amor familiar en la Iglesia, un amor que consiste en ser personas de misericordia entrañable, llenos de bondad, humildes, que actúa con dulzura, con afabilidad, con mansedumbre, con comprensión, que sabe perdonar al hermano. Pues con esta parte, con este punto, terminamos ya la primera parte de esta exposición. Vamos a dar el segundo paso, vamos a hacer la segunda parada en nuestro camino. El misionero de la esperanza, ya hemos descubierto que es miembro de la Iglesia. Y la Iglesia, como decía Pablo VI en Evangelio Nunciandi número 14, existe para evangelizar. Esa es su finalidad, esa es su esencia. La Iglesia solo puede existir para una cosa que es anunciar a Cristo. El lema general de Mies en estos 4 años, como nos han recordado los responsables generales, es ser en misión. La eclesialidad del Mies está íntimamente unida a la labor del Mies como evangelizador. Su ser eclesial se concreta precisamente en eso, en su acción evangelizadora. Y esta acción comienza con el mismo Jesús, que transmite ese ímpetu y esa misión a los apóstoles y por consiguiente pues a la iglesia naciente. Y eso pues lo vemos cuando el resucitado les ordena que vayan al mundo entero y que proclamen el evangelio a toda la creación. Es verdad que la evangelización no es una novedad en la iglesia, ¿no? Ya el mismo Cristo pues comenzó esa labor evangelizadora pues transmitiéndole esa misión a los discípulos en la iglesia naciente. Pero en nuestros días vemos también como un nuevo impulso evangelizador. Y ese nuevo impulso lo vemos pues iniciado por el Concilio Vaticano II. El decreto Ad Gentes recuerda que la iglesia es misionera en su naturaleza y por esta razón todo el pueblo de Dios está llamado a realizar esta acción evangelizadora. Todo el pueblo, no solo algunos, ¿no? Después, los pontífices posteriores también profundizarán en este nuevo impulso evangelizador. Y Pablo VI recordará años más tarde en qué consiste esto de evangelizar. Dice, consiste en predicar y enseñar, en ser canal del don de la gracia y en reconciliar a los pecadores con Dios, en perpetuar el sacrificio en la Santa Misa. Este nuevo impulso evangelizador continúa con la figura de Juan Pablo II, que hablará de nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y en su expresión. Pero también pues llegamos hasta el Papa Francisco, ¿no? Que recoge todo este desarrollo postconciliar de la evangelización y lo orienta hacia una necesidad de conversión pastoral. Necesitamos convertirnos en nuestra acción pastoral, en nuestra acción de anunciar a Cristo y revisarla para ser más fiel a la esencia, al mensaje esencial. Y ahí pues, nos invita a activar un nuevo enfoque eclesial, a ser una iglesia, como dice el Papa Francisco, sinodal. Un misionero de la esperanza, fiel al magisterio, tiene que unirse también a este nuevo impulso evangelizador, haciendo suyo el estilo sinodal de la Iglesia. ¿Y cuál es ese estilo? Pues mirad, la Iglesia sinodal se apoya en 4 elementos que vamos a ver ahora: la escucha, el discernimiento, el diálogo y la capacidad de construir consenso. En primer lugar, la Iglesia sinodal es la Iglesia de la escucha, sabiendo que escuchar es mucho más que oír. Se trata de una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender del otro. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en la escucha de los otros y todos en la escucha del Espíritu Santo. Y esa actitud de escucha es necesaria en todos los niveles, a nivel de Iglesia Universal, los sínodos universales que celebra la Iglesia, a nivel diocesano, a nivel parroquial, pero también en Mies. Esa actitud de escucha nos invita e implica tomar en serio y acoger con agrado lo que se dice. Se trata de una actitud. La sinodalidad depende en gran medida de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad de situarse como hermanos, como amigos, colaboradores y cooperadores. La segunda actitud es la del discernimiento. Lo que se ha de discernir en el camino que vamos haciendo, en el camino sinodal, es pues el camino que debe tomar la Iglesia en pos a la evangelización, en pos a anunciar a Cristo. Tenemos que discernir los mejores métodos para anunciar a Cristo. Tenemos, por tanto, que ver nuestro contexto histórico y ver en nuestro contexto cómo podemos anunciar mejor a Cristo
a la gente pues, que necesita conocerlo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. En tercer lugar, tenemos el diálogo, que es el mecanismo que activa todo el proceso sinodal. El diálogo sinodal, pues, por un lado, implica expresar con respeto lo que el Espíritu Santo sugiere para el discernimiento comunitario. Y por otro, el diálogo implica estar abierto a lo que el Espíritu pueda suscitar en otros, que también buscan el bien común y escuchar a sus otros. Por último, el diálogo mira a la toma de decisiones, una toma de decisiones que sean vinculantes para todo el pueblo de Dios. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Y la participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. Jesús, 3 minutitos. Ya voy a concluir. Podríamos decir como conclusión que la sinodalidad la vivimos en medio del mundo y por ello pues la sinodalidad es también misionera, porque activa la misión de la Iglesia en diálogo con este mundo. A veces podemos pensar que la misión de la Iglesia pues, es solo para los que creemos en Cristo y estamos en la Iglesia, pero la Iglesia está en el mundo para anunciarlo y anunciarlo a todos y entrar en diálogo en ese mundo que no conoce a Cristo o que incluso lo puede rechazar. Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la evangelización también implica un camino de diálogo, salir de las propias seguridades para abrirse al mundo para que todos puedan conocer a Cristo. La conversión sinodal, a la que está llamada la Iglesia y Mies también dentro de ella, por tanto, ha de promover entre los pueblos una cultura del encuentro y de la solidaridad, del respeto y del diálogo, de la inclusión y de la integración, de la gratitud y de la gratuidad. Pues esta es mi humilde aportación para ver qué es esto de ser fieles al magisterio en un Mies. Muchas gracias, Jesús. Nos has regalado 1 minuto y medio, además. Bueno, pues muchas gracias. Mira, cuando hablaba de eso de ser fiel al magisterio, es como si nos hubieses invitado a montarnos en un tren para hacer un viaje que tenía como 3 paradas, 3 estaciones en las cuales pues nos explicabas qué significaba ser fiel al magisterio. La primera estación o la primera parada contemplaba que ser fiel al magisterio es ser iglesia, porque, y nos recordamos una frase que, mira, que eso de seguir a Cristo es ser iglesia, y en tu desarrollo partía desde la Lumen Gentium, las claves fundamentales, y cómo Diego Ernesto, en su reflexión, pues va plasmando todas esas claves en los escritos que nos ha regalado y que nosotros pues podremos leer un buen resumen en lo que nos ha dicho. La segunda estación, donde nos bajábamos y contemplábamos otro aspecto, era lo de evangelizar, que está en las entrañas, en la esencia, en la naturaleza de la Iglesia, que ha nacido para evangelizar. Una evangelización que dice, mira, aparte de Jesús, que la transmite a la Iglesia naciente, que a partir del Concilio Vaticano II es como si eso fuese un espaldarazo para seguir evangelizando, que también podremos escuchar detenidamente en tu aportación. Y ya la última estación pues nos invitaba a considerar algo que también es esencial en la Iglesia, que es la sinodalidad. Ese espíritu de escucha, de discernimiento, de diálogo, de capacidad de construir consensos, una sinodalidad, y entonces cuando enlazabas también con las otras 2 estaciones, que es misionera y que promueve el encuentro, ¿no? La Iglesia, misterio de comunión, de encuentro gratuito. Pues muchas gracias por tu aportación y seguro que nos va a hacer mucho bien cuando la escuchemos detenidamente. Bueno, pues ahora vamos a esta mirada externa, a esta mirada con cariño que desde fuera nos hacen y que tanto bien seguro que nos va a hacer. Mari Carmen, cuando quiera. Buenas noches en hora española. Comienzo agradeciendo a Pepe Ruiz Córdoba la invitación a participar en este encuentro de la Asociación Mies. Para mí es una oportunidad para sentirme familia, conoceros más y caminar como pueblo de Dios.
No es tarea fácil la que se me ha pedido, una mirada de contraste, pero me sitúo desde la realidad de Málaga, que es la que conozco, y desde el testimonio de personas concretas con las que me he relacionado y compartido experiencias de fe y formación en acompañamiento espiritual. Personas de exquisita entrega, sencillez, disponibilidad, alegría y buen hacer, que me lleva a valorar y tener afecto por los misioneros y misioneras de la esperanza. Desde aquí mi contraste es muy positivo, como veis, pero es una realidad. No puedo decir otra cosa desde lo que conozco y vivo. Desde este marco de referencia, no pretendo contrastar vuestro ser y misión a la luz del magisterio de la Iglesia, pues me faltan elementos y sería una osadía por mi parte, pero sí que recordemos juntos y juntas algunos puntos de vuestra espiritualidad que os motive y anime a seguir caminando de la manera más adecuada y fiel a vuestros compromisos. Abordo este aspecto de contraste en línea de impulso y fortalecimiento de la vocación, misión y compromiso al que habéis sido llamados y llamadas como misioneros de la esperanza. Y me sitúo desde el lema que tenéis para este año, nacidos del amor y para el amor, que es como decir, nacidos desde la llamada a una vocación específica para colaborar en la construcción de un mundo más humano y fraterno. Vuestro fundador, Diego Ernesto Wilson, decía que vuestra razón de ser es la de hacer realidad la Iglesia, teniendo como carisma propio el servicio a ella a través del apostolado con niños y jóvenes. Me consta que estáis empeñados en ello, dedicando tiempo y entrega a esta misión. Quizás el desafío de nuestro momento reclame de vosotros, de vosotras, el abrir puertas en la colaboración con otros grupos o movimientos eclesiales. Por ello tomo de vuestra espiritualidad el punto 9, fidelidad al magisterio. Perdona, Mari Carmen, se te ha cerrado el micro justo cuando he dicho fidelidad al magisterio. A partir de ahí... Ya. Fidelidad al magisterio de la Iglesia. Retomo, perdonad. Señalo algunos rasgos que os hacen eclesiales y otros que sería bueno profundizar más y que es una invitación del Papa Francisco. Voy a comenzar por esos aspectos que os identifican como misioneros y misioneras de la esperanza. Primero, Mies mantendrá la unión con las comunidades eclesiales. Tomadlo como desafío. Ahora más que nunca debéis caminar como pueblo de Dios. Ya David nos ha hecho alusión a la sinodalidad. Por este camino vamos. Porque no se puede vivir la fe solo con el grupo de referencia. Es una llamada a seguir creciendo con los demás, a analizar vuestras acciones, valores y actitudes, a compartir vuestra oración, inquietudes y experiencia de fe y a comprometeros con otros en el servicio a los demás. Y ello requiere estar dispuestos a compartir carisma, espiritualidad y misión. Segundo aspecto, Mies fomentará entre sus miembros una actitud crítica, constructiva, participativa y corresponsable en toda la tarea pastoral de la Iglesia. Una cosa es la relación con la jerarquía eclesiástica, la fidelidad a los pastores y al magisterio, y otra, la fe en Cristo, que nos hace libres para anunciar el Evangelio y denunciar los desaciertos y errores que la jerarquía, la Iglesia y nosotros mismos cometemos. Y aquí una invitación, que vuestra creencia, vuestra fe sea firme y no vacilante. Tercer aspecto, Mies
promoverá la unidad eclesial con espíritu ecuménico. Os animo a dar pasos en este sentido y a tener presencialidad en los foros donde el ecumenismo nos invita a estar presentes para dialogar, unirnos en oración y unir fuerzas para la misión. Cuarto y último rasgo. Mies quiere ir pareja con el magisterio de la Iglesia que evoluciona. Lo primero es recordar juntos y juntas que lo importante al oír la palabra del magisterio es sentirnos invitados a volvernos hacia adentro para escuchar la voz del único maestro, Cristo, maestro interior, que sigue instruyendo a través de su espíritu a quienes de verdad quieren seguirlo desde posturas críticas y constructivas que hagan avanzar a la Iglesia del siglo XXI. Una Iglesia que tiene una tarea ardua y difícil, que debe predicar íntegro el mensaje de Cristo sin cortapisas, sin recortes, con la alegría y el gozo de quien predica la buena nueva, el mensaje que da verdadera liberación interior, con humildad y sencillez, pero con la convicción y pasión de la verdad. No me cabe duda de que todo esto lo estáis realizando en mayor o menor medida, con servicio y entrega a la Iglesia. Pero en nuestros tiempos invita a volver la mirada a estos rasgos para fortalecer los compromisos adquiridos como cristianos y como miembros de la esperanza, y así poder avanzar en el discernimiento de los desafíos de nuestro presente, porque es en él donde estáis llamados y llamadas a vivir vuestro ser y misión, para avanzar y caminar en esperanza. Al mismo tiempo, paso ya a otro estado, el Papa Francisco insiste en una iglesia en salida, unos cristianos en salida. Desde el entorno en el que me muevo y a nivel de España, cuando yo he viajado por España, pues ha salido en mi conversación, habéis salido vosotros, ¿pero qué es eso? ¿Quiénes son? Y he tenido que decir, pues mira, ellos son misioneros de la esperanza, tal, tal, tal. Y os he dado a conocer, porque vais, os llevo en el corazón y sin querer salís. Bueno, pues al mismo tiempo el Papa Francisco insiste en una iglesia en salida, unos cristianos en salida, y desde el entorno en el que me muevo, y a nivel de España, he dicho antes, se os conoce poco. Esto pudiera ser consecuencia de vivir muy centrados en vosotros mismos como grupo de iglesia. Os invito también a salir de la propia casa y a compartir vida y proyecto con otras realidades eclesiales. Al mismo tiempo, el Papa Francisco insiste en una iglesia en salida, pues para avanzar en la iglesia del siglo XXI, el Papa Francisco nos ha recordado a todos aquellos aspectos que nos hacen eclesiales, a lo que él llama las 4 coordenadas que deben guiar la vida de la iglesia. Y explicó que las 4 características esenciales son: primero, la escucha de la enseñanza de los apóstoles. Segundo, la custodia de la comunión recíproca, la caridad. Tercero, la fracción del pan, la Eucaristía. Cuarto, la oración. La oración como base e impulso para la acción misionera. Y continúa diciendo, estas 4 características nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo. En esta línea, el Papa advirtió de que todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento y sugirió que cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estos 4 elementos, sin olvidar que es la fuerza del Espíritu quien lo mueve y lo anima todo. Estas coordenadas atraviesan vuestra espiritualidad. Profundizad en ella y contrastad los rasgos que os identifican como misioneros y misioneras de la esperanza, para cualificar vuestros compromisos y ser más sal y más luz
allí donde realizáis la misión. Es poco el tiempo concedido para esta intervención, pero no puedo dejar de mencionar lo que supone para un miembro mies María, Madre de la Iglesia, María Esperanza Macarena. Vuestra obra nació a los pies de la Virgen Macarena, referente de vuestra espiritualidad, y lo hago desde tres actitudes o tres aspectos. La primera sería la mirada. Os invito a descubrir en María la necesidad de levantar la mirada y llevarla hacia afuera con una pregunta que os debéis hacer y que yo me hago. ¿Dónde está mi hermano en este mundo de emergencias? Una mirada que comienza por mirar a los más cercanos, como lo hizo María en las bodas de Caná. Mirar a uno mismo, a la familia, a la comunidad, los amigos, los vecinos, y después tener la audacia de ampliar la mirada a las periferias existenciales. Segundo aspecto, la voluntad. Ejercicio de voluntad es el querer responder. Haced lo que Él os diga. Sin esa disposición, difícilmente se darán pasos concretos hacia el prójimo. La pregunta, ¿cómo mejorar la relación con los hermanos, la comunidad, con la iglesia, con otras comunidades, grupos? Pues es para que se haga realidad eso de caminar como pueblo de Dios en salida. Y por último, el Magnífica. Os invito también a que os preguntéis, ¿qué magnífica estoy cantando con mi vida? ¿Es un canto de esperanza, de tristeza, de misericordia? Que esta pregunta atraviese vuestro ser y vuestro hacer. Os lo dejo como tarea. Y de igual modo preguntaros, ¿a qué 3 Dios minutitos, Mari Carmen. estoy transparentando con mi camino? Pues me voy a centrar en aspecto a trabajar un proyecto de trabajo con otros en línea de sinodalidad, un nuevo impulso misionero al servicio de la persona y la sociedad, más allá de vuestro trabajo con niños, jóvenes y otras acciones sociales que sé que las tenéis. Atención a la familia, que es la más atacada hoy desde todos los lados, una presencia pública como grupo de iglesia, y no olvidéis el aspecto de la formación para afrontar la nueva evangelización y los desafíos de nuestro momento social, político, económico, institucional. Sin formación podrá haber buena voluntad, pero no eficacia para llevar el mensaje de Cristo. He repetido muchas veces las cosas porque he querido poner énfasis en ellas, pero os quiero dejar algunas recomendaciones. Referido al estatuto, al reglamento de vuestra asociación, si lo consideráis, debería actualizarse el lenguaje de los 20 puntos de vuestra espiritualidad sin perder el contenido. Una invitación a profundizar en la espiritualidad de encarnación, poniendo énfasis en las situaciones emergentes de nuestro mundo. Una propuesta como tarea. ¿Qué podréis hacer como comunidad mies para trabajar con otros por una iglesia menos conservadora y abierta a los signos de los tiempos, donde nadie quede excluido y excluida? Es decir, una iglesia inclusiva. Termino con una petición. Que María de la Esperanza Macarena, razón de nuestra esperanza, os enseñe y me enseñe a mirar a la humanidad de hoy para realizar el proyecto de Dios que nos pide hacer nuevas todas las cosas. De nuevo, mis palabras de agradecimiento por estar entre vosotros y haber contado conmigo. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. También nos ha regalado unos segunditos y todo. Fíjate cómo te ha escondido tan bien. No, pues, puesto marcha. Puesto las pilas. Que te agradecemos mucho porque junto a ti hemos podido recorrer, ¿no? Es un punto muy importante de nuestra espiritualidad que nos ha ayudado a contrastar, pero con ese espíritu de impulsar. Y tú partías de ese principio de que, mira, que nuestra razón de ser es hacer realidad la iglesia desde el apostolado con los niños y con los jóvenes. Y desde ahí,
pues nos ofrecía algunos rasgos que nos hacen eclesiales y otros en los cuales debiéramos profundizar un poco más. Por ejemplo, el mantener la apertura a otras realidades eclesiales, la firmeza de nuestra fe, que no sea vacilante, el tener presencialidad en donde el ecumenismo lo necesite o el sentirnos invitados a volvernos hacia adentro para escuchar al que es el único maestro, que es Jesús. Volvías a repetirnos eso de lo que es la iglesia en salida, ¿no? Es decir, mira, desde una experiencia de vida que he tenido, que es desde el poco conocimiento que tienen de vosotros en otros lugares, pues podéis preguntaros, ¿pudiera ser porque estáis muy centrados en vosotros mismos? Y nos ofrecía como 4 coordenadas en las cuales tendríamos que movernos para ser eclesiales, que dicho en una palabra serían apóstoles, caridad, Eucaristía, oración, ¿no? Son esas 4 coordenadas que nos ayudan a permanecer firmes, unidos a Cristo, coordenadas en las que tenemos que profundizar y contrastar. Y ya fijándote en María como Madre de la Iglesia y Esperanza Macarena, pues nos ofrecía como 3 aspectos: la mirada, la voluntad, el Magnífica, donde surgían preguntas como, oye, ¿dónde está mi hermano en estos momentos de emergencia? O cómo mejorar la relación con los hermanos, ¿no? Y ya por último, pues nos ofrecía pues con mucho cariño algunas recomendaciones. Por ejemplo, si nos animamos a, sin perder el contenido, a actualizar el lenguaje, profundizar en la espiritualidad de encarnación para poner el énfasis en las emergencias de estos tiempos y trabajar por una iglesia inclusiva. Pues te agradecemos mucho, mucho, mucho pues todo tu esfuerzo y seguro que también nos va a hacer mucho bien el podernos detener en todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, y terminamos pues preguntándole a María qué hacemos con los niños y los jóvenes, ¿no? Para que también esta reflexión sobre nuestro ser iglesia pues también cale en ellos, ¿no? ¿Qué pistas se te pueden ocurrir a ti para ayudarnos en nuestra labor apostólica? Bueno, saludos a todos, a todas, donde estéis y en las circunstancias de vuestra vida que tengáis, ¿no? En estos momentos. Bueno, antes de nada, decirle a los hermanos americanos que si meto la pata con alguna de las palabras, que parece que hablamos la misma lengua y al final no es tan igual, pues que, bueno, pues que lo terminamos dialogando y ya está, y sin problema. Y recordando también a los jóvenes que siempre lo podía escuchar en por dos, con lo cual podía aligerar todo esto. Y si voy demasiado rápida, pues lo mismo, que siempre se le puede dar al por 0,5 y así vamos despacito, ¿no? Bueno, dicho esto, la verdad que es un gustazo, no solamente que me hayáis invitado a esto, ¿no? Sino escuchar de primera mano pues a Jesús y a Mari Carmen, ¿no? Escuchando a Mari Carmen digo, ojalá tuviéramos contrastes así, ¿no? Que nos hagan crecer tanto, ¿no? Es una alegría. Bueno, a mí me dijeron que hablara de las claves para desde nuestra identidad integrarnos más en las parroquias y en las diócesis, ¿no? Entonces yo cuando estaba pensando en esto, digo, bueno, ¿cómo planteo yo este tema, ¿no? Y lo que se me venía a la cabeza era, vale, ¿cuáles son las palabras que nos definen? Y a partir de estas palabras yo pensaba en palabras, probablemente a todos se nos ocurran muchas más, ¿no? Pero pensaba en palabras como misión, esperanza, comunidad, niños y jóvenes, integral, y todas ellas, por supuesto, inmersas en nuestro ser mariano y cristocéntrico, ¿no? Entonces pensaba que si lo nuestro es una vocación y que es una llamada que se tiene que hacer nueva cada día y por lo tanto se concreta en nuestra realidad actual, es decir, en el siglo y en las circunstancias que estamos viviendo, pues quizás estas mismas palabras nos tenían que dar las pistas para saber cuáles son las claves para integrarnos a través de nuestra vocación, ¿no? Para podernos integrar más en las parroquias y en las diócesis. Entonces, de esta manera es la que la voy a hacer la reflexión. Vamos, a través de estas palabras, pues vamos a ver si ellas esconden claves para que podamos integrarnos en nuestras parroquias y en nuestras diócesis, ¿no? Bueno, la primera es misión. Entonces, los misioneros de la esperanza somos enviados. Sentir enviado es sentir que vas en representación de otro, que de algo mucho más grande que tú. Entonces no voy a una parroquia, a un centro, a una diócesis porque a mí me guste, me apetezca, sino porque soy enviada a eso. Y enviado a llevar un mensaje que no solamente ya es valioso de por sí,
sino es que además es muy valioso para mí porque es que me ha cambiado mi vida. Entonces, de eso es de lo que voy a ser testigo, ¿no? De ese mensaje. Por lo tanto, sentirnos enviados es sentir que no somos poseedores de algo, sino que somos mensajeros, que somos como eslabones de una cadena. ¿Esto qué hace? Que ya de por sí, a través de la palabra misión y enviado, ya estamos dando como una serie de claves que yo creo que nos pueden ayudar, ¿no? Que es la apertura y la salida. Ya no es algo estético, es algo dinámico, ¿no? Lo que nosotros somos. Entonces, pensando, bueno, viendo cómo Jesús envía a sus apóstoles, ¿no? En Lucas 10, del 3 al 11, él da por hecho que van a entrar en la casa los apóstoles. Entonces pensaba, bueno, ¿y qué significa entrar en las casas, entrar en las parroquias hoy en día? Pues entrar en una parroquia es conocer la realidad de que hay los distintos grupos, ponerle nombre, perdón, a esos rostros que después voy a darle la paz el domingo, por ejemplo, en la misa, ¿no? Formar parte del consejo escolar, parroquial, esto es de formación profesional, formar parte del consejo parroquial, ¿no? Bueno, en definitiva, sentirnos parte y que nos sientan parte de la vida parroquial, ¿no? Pero no se nos puede olvidar, por otro lado, que la parroquia es también el barrio donde está. Entonces, entrar en esa parroquia es entrar también en ese barrio, ¿no? Entonces, es importante que a la hora de integrarme en la parroquia, pues también me integre en el barrio, conozca a la gente, las realidades que hay ahí, ¿no? Y para eso, pues está claro, patear el barrio, tomarnos algo en los bares, sentarnos en las plazas, hablar con unos y con otros, pasarnos por el distrito, bueno, ahí ya depende de la realidad de cada uno, ¿no? Pues podemos hacer miles de cosas, pero lo que está claro es que tenemos que ser, pues como nos decía Mari Carmen, ¿no? Una iglesia en salida, tanto dentro del templo, que no podemos quedarnos en nuestro grupo, hay que salir a los otros, como también fuera de este, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo envía Jesús a los discípulos? Pues lo que les pide es que dejen la bolsa, la alforja y las sandalias, ¿no? Entonces esto me hablaba a mí de una segunda clave, que es llegar a las parroquias en clave de carencia, en clave de que nos falta algo. No somos los chulitos que lo sabemos todo, sino que ir sin alforja, pues supone que no nos va a quedar otra que pedir ayuda, entre otras cosas, ¿no? Supone ser enviados con nuestra debilidad y desde la fragilidad que tenemos cada uno. Pero claro, eso también tiene una oportunidad, que es que al ir frágil es más fácil acercarse a diferentes fragilidades, ¿no? Es más fácil, al no llevar la alforja, al no llevar las bolsas, al no ir de ricos por el mundo, pues es más fácil que los otros también se acerquen a nosotros y poder llegar más a todos, ¿no? Entonces esto, ir además, acercarnos desde el signo del no tener, pues abre una posibilidad que es la posibilidad de buscar juntos, abre la posibilidad del diálogo, ¿no? Y esto nos lo enseña Jesús con la samaritana. Pues él se acerca, en Juan 4, del 7 al 9, él se acerca a la samaritana precisamente desde ahí, desde el signo del no tener, ¿no? Desde esa carencia, desde esa necesidad. Necesito que me des agua. Y a partir de ahí empieza un diálogo con el que juntos van descubriendo pues todas las dificultades que tienen, ¿no? En este momento, pues la samaritana, ¿no? Pues ahí lo mismo. Y en las parroquias, ¿cómo concretamos esto en nuestra parroquia, en nuestra diócesis? Pues por lo pronto agradeciendo y reconociendo lo mejor que tienen otras realidades, ¿no? Contando con ellos e invitando a otros grupos para que nos echen una mano con nuestros niños y nuestros jóvenes, ofreciéndonos un momento si podemos ayudar, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a los demás desde la carencia, desde la petición, no sé si habéis tenido esa experiencia. Cuando tú pides algo, es más fácil que después el otro pues se sienta con la libertad y la confianza de pedírtelo a ti también. Entonces, si nos acercamos a nuestras parroquias desde la carencia, probablemente y a nuestras diócesis, pues será más fácil también el abrir puentes, ¿no? Bueno, otras palabras que nos definen, niños y jóvenes, ¿cómo no? Entonces, esos son los que dan sentido realmente a nuestra vocación, ¿no? Y si pensamos en un niño o un joven del siglo XXI, ¡chachán!, redes sociales aparecen, ¿no? Que quizás esta es pues, otra de las claves para integrarnos hoy en día en las parroquias. Es una herramienta de la que no solo no podemos prescindir, sino que es que además abre muchísimas posibilidades, ¿no? Y nos puede ayudar a integrarnos hoy en nuestras parroquias y en nuestras diócesis y en la iglesia. Bueno, acercarnos a distintas realidades de la diócesis, ser voz, como les decía antes Mari Carmen, ¿no? Hacernos presentes, pues también se puede hacer desde las redes sociales, desde ahí también es posible. Las redes sociales nos posibilitan un sitio
un espacio donde poder conversar y crear lazos, que a lo mejor el espacio al que estamos acostumbrados es más pequeñito, pero a través de las redes sociales el espacio es diferente, ¿no? Y además contamos con que es que los expertos en las redes sociales hoy en día, pues niños y jóvenes, con lo cual no nos queda más remedio que confiar en ellos, ¿no? Y que sean ellos a los que lancemos. Mira, Mies siempre se ha identificado por darle responsabilidad a los niños y a los jóvenes y por confiar en ellos, ¿no? Desde siempre. Entonces, las redes sociales, pues, es la oportunidad para confiar en ellos. A mí me cuesta pensar en un centro virtual. En primer lugar, me imagino que por la edad que ya no va, ¿no? Pero por otro lado también me cuesta pensar en un centro virtual porque creo que lo nuestro es el tú a tú, la cercanía, el abrazo, el estar ahí, ¿no? Cerquita. Claro, cuando lo que hago es pensar que el joven sí puede ser el que se integre en la parroquia, en la diócesis, incluso al revés, ayudar a Mies a integrarse en esa parroquia o en esa diócesis a través de redes sociales, pero un joven que a su lado, cerquita, en el tú a tú, tiene a un responsable que lo acompaña, entonces ya las cosas cambian, ya no me cuesta tanto trabajo pensar en todas las posibilidades de las redes sociales, ¿no? De las que nos dan las redes sociales. Bueno, seguimos con palabras que nos definen. Otra palabra, integral. La liberación integral, ¿no? A nosotros no nos conmueve solamente el liberar de una forma espiritual a los jóvenes y a los niños, ¿no? Queremos liberar de una forma integral en todas sus dimensiones a los jóvenes y a los niños. El cuidado, por lo tanto, el cuidado integral, el acompañamiento de ese niño y ese joven en todas sus dimensiones es otra forma de integrarnos en las parroquias. Voy a ver si intento explicar esto bien. Esto no va a ser consecuencia de esa liberación integral, lo que nos va a hacer pues ser capaces de integrarnos en muchas dimensiones de la parroquia, porque cuando tú lo que haces es que respondes a determinadas necesidades familiares del niño y el joven, no te queda más remedio que contactar con esos padres y esas madres que tiene el niño y el joven, con lo cual ya estamos ampliando nuestro círculo, ¿no? Por otro lado, si tienes que dar también, incluso hay veces que tienes que responder a determinadas necesidades de niño y ese joven, necesidades a lo mejor simplemente de comida, con lo cual, pues a lo mejor tienes que contactar con algún economato social del barrio y a partir de ahí conocer e integrarte de alguna otra forma en la parroquia, ¿no? Incluso ahora mismo los que trabajamos con jóvenes y con niños sabemos que la salud mental después de una pandemia y en la sociedad en la que vivimos pues está muy mermada, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que contactar con organizaciones o asociaciones que se preocupan de esa salud mental, ¿no? En el barrio, en la diócesis. Pues si vamos contactando de esta manera, al final nos salpica y al final nos acabamos integrando, ¿no? Dar respuesta, por supuesto, de todos los profes sabemos que dar respuesta no puede evitar dar respuesta a la situación educativa de esos niños y esos jóvenes, y eso te va a hacer contactar pues, con el instituto en el que está o con el colegio en el que está, es decir, ampliemos la mirada, ¿no? Vamos a salir fuera de los centros, ¿no? Pero fijaros que es en definitiva haciéndolo con lo que somos. Es que como somos así, no nos queda otro remedio que salir de esta manera, ¿no? Otra palabra que nos define, comunidad. ¿Y qué es comunidad? Bueno, pues comunidad es pluralidad, es trabajo en red, es renunciar a tus criterios en favor de otros, ¿no? Entonces, quizás estas son otras claves para integrarnos en las parroquias, ¿no? Ver la pluralidad que hay en la diócesis, renunciamos a nuestros criterios, trabajamos en red. A ver, que los míos estamos entrenados en renunciar a criterios, a gustos, a cambiar horarios, a cambiar actividades en favor de la comunidad. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, no? Entonces, nuestros niños y nuestros jóvenes no se pueden asombrar, no se pueden extrañar de que en un momento determinado pues renunciemos a lo que llamamos nuestras actividades por unirnos a las actividades de la parroquia, unirnos a las María, actividades del barrio, a las de la minutitos. diócesis. Vale, corro. Entonces tenemos experiencia de que gracias a esta diversidad, ¿no? Gracias a la diversidad y a la pluralidad se forma comunidad. Sabemos que cuanto más carismas tengamos, más va a ser la riqueza. Eso lo hemos visto en los hermanos y hermanas de nuestra comunidad, ¿no? Lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces nos hemos reconstruido gracias a hermanos y hermanas que pensaban totalmente diferente que nosotros? La iglesia es un mosaico.
Mies es una tesela, pero tenemos que estar ahí, no nos queda otra. ¿Por qué? Porque este carisma es un don que nos han regalado y entonces no es nuestro, con lo cual lo tenemos que poner al servicio de toda la Iglesia, ¿no? Por eso en nuestro apostolado vamos a ayudar a niños y a jóvenes a que descubran y disfruten de las distintas realidades de la Iglesia. Por eso vamos a ir a la JMJ o nos unimos a las campañas de recogida de alimentos de Cáritas o incluso podemos acudir de voluntario a una maratón, ¿no? Porque de esa manera le abrimos por un lado al joven y al niño la mirada hacia lo que es la realidad eclesial y social y por otro lado también compartimos con la Iglesia lo que somos, no guardamos nuestros talentos, sino que los invertimos y los exponemos, ¿no? Y comunidad, recordad que trabajo en red, a lo que no llegan uno, llegan otros, con lo cual eso es lo que tenemos que hacer en las parroquias. Unámonos, chicos, no puede estar el centro infantil por un lado, el de juveniles por otro y la comunidad por otro. Es que por un lado, de esa manera, uniéndonos, enseñamos que la unidad es muy importante, pero es que además somos muchísimo más eficaces en cuanto a que Mies, nuestro carisma, siempre está presente. Que no puede el centro infantil, bueno, ya se ocuparán los mayores. Que no pueden los mayores, bueno, ya se ocuparán otros. Pero ahí estamos, ¿no? De forma presente. Pues esta es otra de nuestras claves, ¿no? Y después también el ser comunidad nos ayuda a que tiremos de nuestra comunidad, que si la parroquia o la diócesis la necesita, yo estoy enviada, pero es que tengo una comunidad detrás que me respalda, pues vamos adelante, ¿no? Bueno, y después la esperanza, ¿no? En nuestra palabra, misionera de la esperanza, pues siempre todo teñido de verde, ¿no? O por lo menos lo intentamos. Y la esperanza yo lo veo como lo que nos ayuda a vivir desde la clave de que Dios lo hace todo nuevo, ¿no? En la iglesia no todo reluce. Ser una mujer en el siglo XXI y a la vez sentirte miembro de la iglesia, pues te obliga a remover y confrontar un montón de sentimientos y de esquemas, ¿no? Resquicios de poder, de machismo, intolerancia, abuso, eso ensombrece el alma. Y probablemente en nuestra parroquia y en nuestra diócesis, pues seamos muchas veces, estemos teniendo experiencias en los que son resultados de estas sombras eclesiales, ¿no? Entonces, ante esto podemos tener una reacción primera, que es portazo, tú sigues por tu camino, yo sigo por el mío, esto no tiene arreglo, nos enfrentamos, etc. Hay otra reacción, que es que intentemos buscar razones que justifiquen o con el por algo será, esto no va con nosotros, en definitiva, dejamos pasar, respiramos y callamos. Pero yo creo que la esperanza nos abre una tercera posibilidad y es la de reaccionar desde otra clave, la de las nuevas oportunidades. Esto no significa no denunciar y no significa mirar hacia otro lado. La esperanza nos da la clave para mirar de frente esa sombra, para ponerle nombre, pero sin adornos, pero de forma serena. Nos hace esperar que quizás los viejos odres de los arquetipos de dominio de un sexo sobre otro puedan reventar y den lugar a nuevos odres de igualdad. Nos hace creer, a través de la esperanza, que el espíritu, que sopla cuando quiere y como quiere, y que se vale de nosotros, pues es capaz también de barrer el autoritarismo y la intolerancia. Porque esperamos y confiamos, nos damos el portazo y nos vamos. Porque esperamos y confiamos, en definitiva, la esperanza nos recuerda la imagen del Dios que no quiebra la caña cascada y que no apaga el pábilo vacilante. Y esta imagen de Dios, que la hemos experimentado muchas veces nosotros mismos, pues nos da la clave para crearnos, para integrarnos y para seguir amando a esta iglesia. Y nos da la posibilidad de seguir estando abiertos al diálogo, de comenzar y de empezar. Pues, chimpón. Muchas gracias, María. María, no María, ¿eh? María. Pues nada, muchas gracias. Pues mira, María nos decía mira, aquí lo que se me pide es que a ver cómo damos claves para integrarnos más en nuestras parroquias y en nuestras diócesis. Y entonces ella pensaba diciendo, mira, a mí tiene palabras que la definen. Entonces, si lo nuestro es una vocación que se concreta en nuestra realidad actual, pues las palabras clave pues nos tendrían que dar clave para podernos integrar más. Entonces ella ha hablado de misión, niños y jóvenes, liberación integral, comunidad y esperanza. Entonces, como buena pintora nos hubiese hecho un retrato, una foto robot del misionero o misionera de la esperanza que vive para integrarse. Entonces, ella lo define como un hombre, una mujer, que llega a una parroquia sintiéndose enviado
abierto a los grupos de la parroquia y el barrio, consciente de su fragilidad, que le hace vivir en cooperación con todo, que tiene cuentas abiertas en redes sociales y que cuando mira a los jóvenes no solamente no desconfía de ellos, sino que sabe que los mejores apóstoles de los jóvenes pues son los mismos jóvenes. Que como mira de forma integral a los más jóvenes, pues claro, pues se implica y abre a otros espacios que se relacionan con los jóvenes y que como tiene comunidad, pues se abre a la parroquia y si hace falta, pues prioriza a la comunidad parroquial y a las prioridades diocesanas. Y así, de esta manera, pues ayuda a los niños y a los jóvenes a que conozcan pues todas las teselas de la iglesia y por supuesto también se da a conocer como tesela, porque sabe que si no hay red, pues puede haber muchas teselas, pero no hay mosaico eclesial. Y por último nos ha dicho que como mujer de esperanza, pues vive siempre en clave de nueva oportunidad. Pues muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias, María. Y bueno, Guti, ahora te toca a ti presentar el cuestionario y la bibliografía y Sí, despedir. sí. Vamos a compartir pantalla un momentito para que veáis el cuestionario que os va a llegar a todas las comunidades junto con el vídeo. Y bueno, aquí lo tenemos un poquito más grande. A ver. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Ya se aparece, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el cuestionario. Jesús sí, la Iglesia también. Este es el tema de este punto. Hay un cuestionario que, como sabéis, hay unas preguntitas que corresponden a la parte que Jesús Hurtado nos ha compartido. Hay otra parte de contraste que corresponden las preguntas que corresponden a lo que Mari Carmen nos ha ayudado y la parte de misión que bueno, corresponden a lo que María nos ha abierto los ojos con esas pistas, ¿no? Y bueno, aquí una pequeña bibliografía en la que bueno, nos recomiendan, ellos tres nos recomiendan unos libros, nos pueden venir muy bien pues, para nuestra formación y para ampliar, ¿no? Y nada, recordar que las preguntas, pues es muy importante que en las comunidades estos temas se profundicen, ¿no? No quede solamente en la visualización del vídeo, ¿no? Sino que tenemos que sacarle jugo, tenemos que dedicarle tiempo a escuchar el vídeo, a leer si hace falta y sobre todo a compartir y a revisar la vida. Y con Perdón, esto terminamos. perdón, Guti. En la bibliografía siempre ponemos un libro para no ser una bibliografía muy amplia, pero ellos nos ofrecen más, pero si alguno pues quiere ampliar, pues nos lo pide y nosotros le mandamos la bibliografía completa que ellos nos sugieren. Además que tenéis que ver la habitación de Jesús Hurtado y la habitación de Pepe. Mira si hay libros ahí. ¿Eh? Nada más que tenéis que decir, un libro. Hay montones de libros, ¿eh? Pues a mí no me pregunten. Bueno, nada, familia, muchas gracias y esperemos que este tema pues, os sirva de provecho como los anteriores y como esperemos que también los futuros. Mucho ánimo y un abrazo muy grande para todos.